Qué bueno. Hoy tenemos un super estudio en estudio. Entonces, seguramente este tema que vamos a ver hoy lo han escuchado en alguna ocasión, pues yo creo que durante mucho tiempo vamos a tocar un tema acerca del bautismo, del bautizo. Entonces, le pusimos este estudio nacido de agua y de espíritu. ¿No? ¿Por qué? Porque dentro de 2 semanas vamos a tener bautizos. Esto es bien importante, pero lo más importante es que entendamos qué es lo que significa, por qué es importante el bautismo. Muchas religiones lo practican. Este tema de hacerlo en un aspecto religioso no es relevante. Lo relevante va a ser el significado. Entonces, vamos a ir viendo, y la primera pregunta que les hago es, ¿por qué haces lo que haces? O sea, ¿por qué haces ejercicio? Por poner un ejemplo. Tiene un objetivo. Quizás es, para el caso de ustedes, verse bien, verse fuertes, ¿no? Quizás otros es, como en mi caso, por salud, para no hacerse más viejo, ¿no? También en mi caso digo, oye, yo no quiero llegar a viejito y todo jorobado y dar pasitos. Quiero llegar bien, ¿no? A más viejo, porque se ríen algunos. Ya estás viejo, tío Gil, dices, Bueno, ¿por qué estudias? Porque tiene un propósito, quieres terminar tu carrera, ¿no? La pregunta también sería, ¿por qué te preparas en otros aspectos? Financiero, porque ahorras, o sea, todo tiene un propósito. Y en esto preguntaría, ¿por qué Jesús hizo lo que hizo? Esto que dice en la Biblia, todo tiene una razón. O sea, no es un tema nada más de una denominación religiosa ni nada. Ustedes saben que lo que menos quiero es que sean religiosos, sino lo que más me interesa es que entiendan y que tengan un recurso espiritual. ¿Por qué? Porque les voy a dar una mala noticia, muy mala noticia. En su vida van a tener problemas. Es una realidad. En su vida van a tener pérdidas. ¿Sabes qué? Alguien de tu casa se va a morir. Antes o después. Mi papá murió cuando yo tenía 21 años. No nos lo esperábamos. El tema es, ¿estabas preparado para enfrentar esas situaciones? Muchos se quieren casar y anhelan tener una novia eventualmente y casarse. ¿Estás preparado? O sea, las que no tienen novio, ¿te estás preparando como mujer para tener un novio, para tener una familia, si es tu plan? ¿Te has preparado como varón para mantener un hogar? Todo tiene un propósito. Y de igual forma Jesús, todo lo que hacía tenía un propósito y tenía un significado. Entonces, ¿por qué Jesús hizo lo que hizo? ¿Por qué toda la humanidad y el tiempo está dividido en un antes de Cristo y un después de Cristo? Así fue de relevante la vida de Jesús. Entonces, fíjense, les quiero hacer esta pregunta. ¿Por qué Jesús entró al Jordán y le pidió a Juan el Bautista que lo sumergiera en agua? Muchos van a decir, bueno, para bautizarse. No, la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál era la razón? ¿Alguien sabe? Que levante la mano. A ver, Dani.
hacer pública una profesión de fe. Pues lo has escuchado, yo creo. ¿Qué significa eso? Eso eres tú. O sea, tú demostrar esa parte. Pero ¿por qué Jesús entró al Jordán? Jesús. Y le pidió a Juan el Bautista que lo sumergiera en agua. ¿Se dan cuenta cómo a veces conocemos el concepto que nos han enseñado? Pero ¿alguien sabe por qué Jesús lo hizo? Hay una parte importante que tenemos que ver. Cuando leamos la Biblia, yo les recomiendo mucho que lean la Biblia. Pero el punto por el cual leemos la Biblia es para conocer cómo es Dios, cómo piensa Dios. No es para saber si Dios está de acuerdo con los gays o no está de acuerdo con los gays. O sea, si es bueno el aborto o no es bueno el aborto. No, para eso no es la Biblia. La Biblia es para conocer cómo es Dios, cómo se comporta Dios. Y también en el caso de Jesús, cuando viene Jesús y la historia que nos narra Jesús, el Mesías, del Mesías, ¿han oído hablar ese concepto? Bueno, es lo mismo que Cristo. Recordar que Mesías viene del hebreo, de Mesías, y Cristo del griego, que significa lo mismo, ungido Mesías, es lo que significa. Entonces, cuando escuchen Jesucristo o Jesús, el Cristo es Jesús el Mesías que venía en el Antiguo Testamento. Pero hoy vamos a descubrir, y quiero que al final podamos entender por qué Jesús entró al Jordán y le pidió a Juan el Bautista, que por cierto era su primo. ¿Sabían que era su primo? Primo, ¿no? Entonces, y le pide que lo bautizara o lo sumergiera en el agua. Ahora, para eso tenemos que irnos hacia atrás. Jesús, tenemos que entender algo. Jesús todo lo que hacía tenía un propósito. Para él las Escrituras es lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Esas eran las Escrituras. Cuando se refiere a las Escrituras es el Antiguo Testamento y era lo que leían los judíos. Entonces, cuando Jesús hacía algo, lo hacía que los que lo oían, así como ustedes, ya tenían un conocimiento previo de algo. Por eso es importante también tratar de entender el Antiguo Testamento. Entonces, a lo largo de la Biblia hay muchos símbolos. Estos símbolos era algo que era muy relevante para los judíos, para el pueblo en la época de Jesús. Ellos nada más se reunían los sábados, por cierto, en el Sabbat, se reunían a que alguien les leyera las Escrituras, porque no había libros, sino había rollos, y solo había un grupo de rollos por ciudad que estaban en la sinagoga. Entonces, ahí se reunían, pero lo importante era que cuando te platican algo y te explican un símbolo, se te queda grabado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esta parte, los símbolos en la Biblia. ¿Alguien vino cuando tocamos el tema de la Pascua? Bueno, en el tema de la Pascua, en la Semana Santa, ubican la Semana Santa, bueno, ahí hay una serie de símbolos. Entonces, símbolos hay como la sangre, es algo que está presente, como el pan, es otro símbolo bien relevante. Había pan en el templo, entonces había pan en las festividades. El agua también es un símbolo. También había objetos, había animales, había colores, el rojo, el blanco, los números. Y aquí quiero que hoy pongan atención, 3 en el número 3, el número 7, el número 12, el número 40. Hay un significado constante en estos números. Y lo van a ver que en la Biblia se repite.
Así que recordemos rápidamente, cuando platicamos de la Pascua, hablamos de la Cena del Señor también. Y la Cena del Señor es una de las ordenanzas que Dios hizo. Y le voy a pedir a Deira que me ayude leyendo esta parte de 1 Corintios 11:23, a ver si se acuerdan. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Está platicando Pablo, ¿no?, lo que sucedió en la última cena, que dice que Jesús tomó el pan, y recuerdan toda esta parte, la hemos visto en películas quizás, ¿no?, o la hemos escuchado mucho cada año, cada marzo, cada abril, aunque esperamos las vacaciones para irnos a descansar, pero también están pasando en la tele muchas veces la historia de Jesús, y esa parte viene, pero lo importante son los símbolos. Aquí hay un símbolo y Jesús les explica, tomó el pan y les dice: este es mi cuerpo. ¿Realmente era su cuerpo? No, era un símbolo. El pan también viene en el Antiguo Testamento, no lo vamos a tocar, alguna vez ya lo platicamos cuando tocamos el tema de la Pascua. Y otra cosa decía, cada que hagan esto, recuerden y háganlo recordándome a mí. Otra parte fue cuando toma la copa que tenía vino, ¿no? ¿Y de qué color es el vino? Rojo, color vino, como la sangre, ¿no? Guindo. Bueno, entonces, pero dice eso, esta copa es mi sangre. Otro símbolo, el vino lo ocupaban para simbolizar la sangre. Y dice esta parte que lo tenían que recordar, dice, hasta que Él venga. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces era un tema que había que estarlo recordando. Pero el punto que vamos a ver hoy es nacidos del agua y del Espíritu. Así que si quieren saber más de lo que significa el pan, de lo que significa la Santa Cena, vayan a YouTube y vean nuestro video de ese entonces. ¿De acuerdo? Bueno, nacidos de agua y del Espíritu. Esta parte la dijo Jesús. Se la dijo a Nicodemo. Y le dice dos cosas. Nicodemo era un religioso de la época, ¿no? ¿Conocen algún religioso ahorita? ¿Sí? ¿Sí? ¿Conocen algunos religiosos? Yo creo que sí, ¿no? A lo mejor un cura, a lo mejor un pastor, una monja, en fin. Pero vamos a decir, esos eran de los líderes religiosos. Se acercó un líder religioso y le dijo, le contesta esto Jesús cuando, le dice esto. ¿Qué le dice, Deira? Ayúdame leyéndolo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Alguien sabe lo que significa esto? Te aseguro que quien no nazca de nuevo, o el que no nazca de agua y de espíritu y del Espíritu. ¿Alguien sabe? Hoy lo vamos a ver. A ver, Deira si sabe. Bueno, vamos a ver si sí, al final me dicen. Entonces, esta parte es bien importante. Nacer del agua y del Espíritu. Nacer, de hecho Nicodemo le pregunta y le dice, oye, ¿acaso se puede uno ya siendo grande volver a nacer y meterse en el vientre de su mamá? ¿No? Y le dice que no te extrañe esto que te dice. Y le contesta eso, te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu. Está hablando de un nuevo nacimiento que no era un nacimiento natural. Y le dice, déjame explicarte, el que no nazca de agua
y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El reino de Dios, a ver, alguien que vamos nada más por ahí a ver, Fer, dice el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿A qué se refería ese tema del reino de Dios, Fer? Al cielo, es un concepto que tenemos, ¿no? Del reino de Dios. ¿Qué más? ¿Están de acuerdo que es el cielo? A su lado después de que muera cada uno de nosotros. ¿Están de acuerdo? ¿Quién vota porque sí? ¿Quién vota porque sí? ¿Quién no está de acuerdo? A ver, el reino de los cielos, ¿qué implica? ¿Implica un rey? ¿No? Entonces dice, no puede entrar en el reino de los cielos, pero implica alguien que gobierna. Entonces no puedes entrar a un lugar donde gobierna un rey. Y ese rey viene del cielo. Entonces es el rey que viene del cielo. Hasta ahí vamos. La pregunta es, al día de hoy, ¿se puede entrar al reino de los cielos inmediatamente? ¿Cómo? Aceptando que Jesús es tu rey, que es quien te gobierna, quien gobierna tu vida. Por lo tanto, no es el cielo. O sea, es el momento en el que tú decides que Dios te gobierne, que Dios gobierne tu vida, hacer lo correcto. Entonces, eso se puede entrar de inmediato. Pero le estaba diciendo, porque el judío esperaba llegar y tener un rey que los gobernara otra vez. Entonces Jesús le dice que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al ser parte del área que gobierna Dios. ¿Va? Entonces hasta ahí vamos. Vamos viendo cómo a veces nos quedamos por la superficie y hoy vamos a tratar de entrar a la profundidad. Pero ¿desde dónde viene? Hablando del agua. Vamos a entrar al tema del agua. ¿Sí? El tema del agua es súper interesante. Tú, Edu, desde niño has escuchado de la Biblia, ¿no? Ok. Entonces, hay muchos símbolos acerca del agua. Pero quiero entrar a este tema. Para poder entrar el que no naciere de agua y del Espíritu. Vamos a entrar en la primera parte. La primera parte viene desde el significado del agua. El agua tiene prácticamente dos significados, dos simbolismos en la Biblia. Primero, la primera vez que se habla de aguas en la Biblia es en Génesis 1. Y esta parte es súper interesante. Vamos a ver qué dice Génesis 1 del 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Va? Estamos hablando ahí de que dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, había un caos, ¿de acuerdo? Existía el caos. Cuando Dios empieza, todo esto empieza, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el versículo 2 dice, y la tierra había un desorden. ¿Estamos de acuerdo? Y dice, y las tinieblas estaban sobre el abismo. Otras versiones, la palabra abismo dice aguas profundas. ¿Han oído hablar del Averno? ¿Han oído hablar así de la parte de donde está el mal y la oscuridad y todo ese tema? Entonces se habla de tinieblas, de oscuridad y nos da una referencia del mal. ¿Están de acuerdo ahí? ¿No? Cuando son las películas estas de terror, te lo ponen todo en oscuridad y la música, ¿no? Te va adelantando de que es un tema de problemas, de caos, que a lo mejor te van a matar,
¿no? Bueno, dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo o de las aguas profundas. Hay otra versión que habla y dice así, sobre las aguas profundas. Entonces, sobre el abismo. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, ¿no? El Espíritu de Dios estaba por arriba de las aguas. ¿Y cómo empieza el orden? Cuando Dios dice, y sea la luz, y se hizo la luz. 3 conceptos, y aquí, ¿qué creen? Estamos viendo a Dios Padre, Dios Hijo y al Espíritu Santo. Gil, ¿cómo? Aquí yo veo, en el principio creó Dios. ¿Quién crees que es Él? Es Dios Padre. El que tiene el plan, el objetivo de todo. 2, dice que el Espíritu de Dios, ¿qué era? El Espíritu Santo. Se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sí? Y 3, dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. ¿Quién es la luz? ¿Quién es el verbo? Y dijo Dios. El verbo es Jesús. Si ustedes leen en Juan 1, el Evangelio de Juan, en el versículo 1, dice, en el principio era el verbo. El verbo es hablar, es la voz de Dios. Y entonces se ve ahí la presencia de Jesús. Están los 3 presentes. Claro que dices, híjole, si no me lo explican, pues está canijo que lo entienda. Bueno, hoy vamos a empezar a entender esa parte. Ahora, ¿qué sucede? Dios empieza a ordenar todos estos y dentro del orden separa las aguas de la tierra. Y dice así, como lee de ira. Génesis 1, 9 al 10. Y dijo Dios, que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra y al conjunto de aguas lo llamó mares. Y Dios consideró que esto era bueno. Entonces se para y por un lado está la tierra, emerge la tierra y el agua queda y se queda el mar. ¿De acuerdo? Vamos a seguir viendo algo más. Primero, dice que aquí estaba la tierra. En el capítulo 2, hagan de cuenta que se hace un zoom al día 6 de la creación. ¿Y qué dice? No había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. No obstante, de la tierra salía un manantial que regaba toda la superficie del suelo. Y Dios, el Señor, formó al ser humano del polvo del suelo. Entonces sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Entonces, ¿qué observan aquí? A ver, la primera parte, ¿qué les llama la atención? Aquí a los universitarios que ya están por terminar. Dice que no había hecho llover sobre la tierra. ¿De acuerdo? Ese es un primer punto. Pero ¿qué otra cosa también dice? Que de la tierra salió un manantial. Oye, ¿cómo puede salir un manantial si no había hecho brotar si no había llovido? Hay un tema bien importante y una cosa es el mar y el caos, y así lo veía el pueblo de Israel. Y otra cosa era, el agua salada, ¿no? Y otra cosa era el agua que da vida, que es el agua dulce. Y habla de un manantial que brotaba de la tierra. Y dice aquí que Dios formó al ser humano del polvo del suelo, ¿no? Y entonces sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Ahora, hasta ahí vamos. ¿Me siguen el cuento? Que no es cuento, es historia, ¿no? Es una narración. Bueno, hasta ahí, ojo, no había llovido, pero había un manantial que salía y de ahí salía agua dulce porque daba vida. ¿Qué dice Génesis 2, 8 al 10? Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén
y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén nacía un río que regaba el jardín y desde ahí se dividía en 4 ríos menores. Ojo, dense cuenta de esto. De ahí nacía, ahí era el manantial que hablaba, esa fuente que brotaba y salían 4 ríos. Y esos ríos regaban todo el jardín. Esa es la narrativa de cómo se creó el mundo, cómo se creó la tierra. Entonces, en medio ahí había el árbol del conocimiento del bien y del mal. Seguimos en la historia y aquí viene esta parte. Génesis 2, 15 al 17. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios el Señor le ordenó al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, morirás. Entonces, de todos los árboles podías comer, todo te permitían, solo había un mandamiento. Eras libre de hacer todo lo que quieras, nada más decías, no comas del árbol del mal, del conocimiento del bien y del mal. ¿Como para qué? Mejor deleítate. Una parte importante es, ¿alguien sabe lo que significa Edén? ¿Qué significa Edén? Deleite, ya lo hemos platicado. Edén significa deleite. Entonces ponía yo aquí, en el plan original de Dios, es del caos, Dios hace todo y empieza a ordenar todo hasta el deleite. Ese es el plan original de Dios. A lo mejor tú estás viviendo en una vida llena de caos, pero Dios te quiere llevar a algo que sea delicioso, algo que esté lleno de bendiciones. Dios te quiere bendecir, te quiere deleitar. Pero lo único que había que hacer es no hagas el mal. Ese era el plan original de Dios. Todo te era lícito, podías comer de todo árbol del huerto, pero no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Era una libertad total. Tenía un límite. La semana pasada tocamos el tema de los límites, los que vinieron, ¿se acuerdan? Y decían nada más, ten tu límite y ahí vas a vivir en libertad. Así que en este aspecto podemos ver que dice, tú puedes comer de todos los árboles, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no vas a comer. Porque el día que de él comas, morirás. Entonces, hasta ahí toda la historia estaba maravillosa. Desde el caos Dios te había llevado al punto más importante, a un lugar donde te deleitabas. Hasta que tomaste la decisión, o el hombre, el ser humano, tomó la decisión de no obedecer a Dios. Y entonces, esa mala decisión que viene en Génesis 3, 4 y 5, decide de hacer lo correcto y vivir en deleite a hacer lo que no es correcto. ¿Qué dice de ahí? Pero la serpiente dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces, les gustó la propuesta, pero les dicen, no te va a pasar nada. Y muchas veces te van a decir eso. Ándale, échate un pericazo, no te va a pasar nada. Prueba esta pastilla, la vas a pasar mejor, ¿no? Ve qué padre la estamos, no te va a pasar nada, ¿no? Ya después, ahí estás todo afectado por el fentanilo, porque traía fentanilo el tema, ¿no? Pero no te va a pasar nada, todo el tiempo te van a decir, no te va a pasar nada. Por eso los límites es tu libertad de elegirlos. Pero bueno, el punto es de que aquí el hombre deja de hacer lo correcto y toma la mala decisión de ignorar a Dios. ¿Y qué sucede en la historia?
Génesis 3, 23 al 24. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Aquí hay un montón de información, otro montón de información. Y conste que les estoy dejando esta base para que cuando lean la Biblia, que espero que ya lo estén haciendo, vayan entendiendo más. Pero conste que estamos apenas en el capítulo 3, de este libro. Y primero dice, Dios expulsó al hombre. ¿Ok? ¿Quieres conocer lo malo? La consecuencia de conocer lo malo es pues, que tú no quieres tener nada con Dios. Entonces, Dios te hace libre de Él incluso. Te manda afuera. Dice que expulsó al ser humano de un lugar de deleite. Cuando lo expulsa de un lugar de deleite, ¿a dónde creen que se va? Lo expulsa de un jardín donde había un manantial, donde había ríos, donde había árboles deliciosos y todo el tema. Se va a un desierto, donde no hay agua, donde no hay vida, y se va hacia el oriente. Y de ahí te dice, y te toca trabajar la tierra. Antes yo hacía que brotara y creciera tu alimento. Ahora te toca trabajarla en un lugar desierto, sin agua. Y luego de expulsarlo, aquí viene un punto. Puso al oriente del jardín del Edén, o sea, para cuidar la bendición, en lugar de bendiciones, querubines. Y el querubín no es el chamaco gordo con alitas que ponen ahí, ¿no? Ni el cupido que lo ponen ahí. Ese no es un querubín. ¿Saben qué era un querubín? Es un ser celestial muy imponente. A lo mejor lo han visto en los videojuegos, eso no se les creó a alguno, pero por lo regular tenían caras de animales o caras de hombre. La esfinge, ¿se acuerdan? Es una especie de un querubín. Con los asirios hay unos que ponían como un león, con un cuerpo de león, con unas alas y la cara del rey. O sea, todo eso simbolizaba seres que cuidaban. Eran los que cuidaban las entradas. Entonces, el querubín no es, ay, mi querubín, te está diciendo tu abuelita, qué gacho estás, das miedo, ¿no? Entonces, mucho cuidado. El querubín realmente era un ser que custodiaba las entradas y aquí había dos. Cuando lean acerca del templo, hay un velo al frente y tenía dos querubines. Significa que está haciendo referencia de el jardín del Edén. Y otro punto, había una espada ardiente. A la palabra también se le dice espada. Entonces, ¿qué es lo que cuida lo que es correcto y es malo y poder? La palabra también. Otro símbolo más, dice que custodiaban el camino al árbol de la vida. Otro concepto, porque también a los seguidores de Jesús le decían el camino. Jesús decía, yo soy el camino. ¿Va? Entonces, símbolos desde Génesis 3. ¿Y qué creen? Aquí decidieron, se fueron, y entonces hay una consecuencia de las malas decisiones. ¿Cuál creen que es la consecuencia de las malas decisiones? El infierno. El infierno es la separación de Dios. O sea, tú tomaste la libertad o tomaste la decisión, ¿no? De no hacerle caso a Dios. De ser libre, incluso de darle cuentas a Dios. Y esa libertad es el infierno. El infierno, toda la eternidad te vas a librar de Dios. Pero ¿sabes con quién te vas a asociar? Con el mal. Con el que no te va a pagar correctamente.
¿Y qué creen que sucedió? Fue tal la maldad del hombre que llegaron a ser lo peor, o sea, apartados de Dios, porque ya no quisieron tener una relación con Dios y Dios tuvo que cortar y vuelve a aparecer el agua aquí. ¿Qué dice Génesis 5, 5 al 6? Es la consecuencia de la mala decisión que le decimos pecado. Una mala decisión significa pecado, significa fallar. Y de la vida que tenían en el Edén, se fueron a la muerte. Nuevamente, ¿qué creen? Se presenta en la Biblia un mar de caos. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que toda inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal, lamentó haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Síguele. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y los torrentes de los cielos fueron abiertos, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Entonces, dice que se abrieron las fuentes del abismo, o sea, salía agua de afuera, de adentro, de la tierra, y también los torrentes del cielo. Y se inundó todo. Hubo un caos tremendo. Y ese caos, ¿qué originó? Dios borró de la faz de la tierra a todo ser viviente. Todos fueron borrados de la faz de la tierra. Solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca. Y la tierra quedó inundada 140 días. Inundada la tierra. Todos se murieron excepto Noé y su familia y los seres vivientes que estaban ahí. El agua nuevamente. El agua para el judío, para el hebreo, significa caos. Siempre que vean en la Biblia el tema del agua, recuerdan que había a lo mejor un pasaje de la Biblia en la época de Jesús, hablaban de que había una tormenta, ¿no? Y estaban los discípulos con Jesús en la barca y les decían, Señora, sálvanos, ayúdanos. ¿Qué simbolizaba el caos? Siempre el judío, el mar en tormenta significaba caos. ¿Por qué? Porque hacía referencia incluso al diluvio. Entonces, todo se acabó. ¿A qué les recuerda esto? A lo que leímos en Génesis 1. Que todo estaba lleno de agua. La tierra se volvió a llenar de agua. ¿Va? Y vemos, le ponen ahí porque no capta, acá. Dice, pero Dios les vuelve a dar una nueva oportunidad de libertad. Génesis 8, 6 al 8. Después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que había hecho y soltó un cuervo. Luego soltó una paloma para ver si las aguas que cubrían la tierra ya se habían retirado. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió José que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Fíjense, ya aquí vemos que pasó y ¿qué les llama la atención? A ver, ¿qué les llama? A ver, Eduardo, ¿qué te llama la atención? Aquí hay símbolos. ¿Te llama la atención qué es la paloma y el olivo? ¿Por qué te llama la atención? De acuerdo, ¿están de acuerdo que el símbolo de la paz en las Naciones Unidas luego ponen ahí porque Dios hizo la paz con el hombre después de un juicio, que era el juicio del diluvio? Entonces, a pesar de que la ONU quieren que se aborte y todo el tema, hay reconocimiento de algunos símbolos.
pero efectivamente, acuérdense de la paloma, ¿de acuerdo? ¿Qué otro punto les llama la atención de aquí? 40 días. ¿De qué te llama la atención? ¿Por qué? 40 años. El número 40 le llamó la atención a Daniel. ¿Por qué? Porque se repite. Aquí estuvo 40 días esperando para que se bajaran las aguas, ¿no? Porque a ver, vamos a esperar a que se calmen las aguas, ¿no? También es bíblico, para cuando se acuerden. Entonces, ojo, 40 días, una paloma, y de ahí esperó aún otros 7 días, el número 7. 7 días tiene la semana, ¿no? Al séptimo día se descansó, ¿no? Llegó el descanso. Y entonces es cuando la paloma volvió, y otro punto, a la hora de la tarde. La paz, el descanso llegó a la hora de la tarde. ¿Cuándo crucificaron a Jesús? En la tarde. Entregó su espíritu. Entonces, hay muchos símbolos ahí. Y que traía una hoja de olivo. El olivo, otro símbolo. ¿Qué fruto da el olivo? Aceitunas. ¿Qué se produce con las aceitunas? Aceite. El aceite lo usaban en la antigüedad para dar luz, pero también para ungir. Entonces hagan de cuenta que llegaba la paloma con el símbolo del olivo diciendo que estaba como santificando nuevamente al hombre, al ser humano. Porque, ¿se acuerdan que la paloma también simboliza al Espíritu Santo? Se han visto ahí mucho en la Iglesia Católica se pone la palomita como el Espíritu Santo, ¿no? Ese te lo dejo, no me sé por qué el cuervo, ¿no? Pero finalmente el cuervo más adelante no encuentra nada un cuervo, ¿no? Yo creo que lo que esperaba, acuérdense que el cuervo también come carroña, ¿no? Entonces esperaban a ver si había hallado muertos, todo estaba todavía inundado, ¿no? Pero no, exactamente no sé por qué, lo voy a investigar. Ahora, hasta ahí vamos. ¿Se están dando cuenta cómo de lo que simboliza hasta el momento es el caos, el agua, la muerte? Sepultó a todos los seres humanos, pero hubo unos que estuvieron arriba del arca y se salvaron. Entonces, ahí vuelve a hacer un pacto Dios con Moisés y le vuelve a dar la oportunidad, con Noé, y le vuelve a dar la oportunidad al hombre. Y esta oportunidad viene después de Noé, viene una nueva descendencia y vuelve a hacer un pacto con Abraham. Y dice, ahora, mira, voy a tratar con una familia, con tu familia, Abraham. Ya no voy a tratar con todos porque, híjole, no me hacen caso, pero espero que tu familia, tú y tu familia me hagan caso. Pregunta, ¿cómo creen que le fue a la familia de Abraham? ¿Bien o mal? ¿Le hicieron caso? A ver qué dice Deira. Génesis 37, 8, 19 y 20. Sus hermanos respondieron, ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a que sus sueños y a la forma en que los contaba. Son los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Y de esos 12 hijos, ¿no? 10 se pusieron de acuerdo para matar al penúltimo, a don José. ¿Han oído de José el soñador? De eso está hablando, eran los hijos de la promesa. Y se suponía que esa familia, esos sí me van a hacer caso. Abraham, tú y yo, ¿de acuerdo? Tu familia sí me va a hacer caso, no va a ser lo malo, ¿no?
Entonces viene Isaac, viene Jacob y viene esa familia, 12, ¿no? Y tómala. ¿Qué creen que le dijeron? Sus hermanos, dice que lo odiaron. Pues no tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, pero ni entre los hermanos. ¿Qué dice el versículo 19 y 20 de ahí? Aquí viene el soñador, dijeron. Vamos a matarlo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Entonces, chéquense, vamos a matarlo. ¿Se acuerdan quién fue el primero que mató a su hermano? Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva. Y ahorita, tómala otra vez. Ahora 10 quieren matar a uno, a José. ¿Y qué pasó? Génesis 37, 23 y 28. Entonces cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Y los mercaderes lo llevaron a Egipto. A ver, ¿qué les llama la atención? Otra vez, símbolos en el Antiguo Testamento que se reflejan en el Nuevo Testamento. A ver. Dice Daniel que 20 monedas. ¿Por qué te llamó 20 monedas? ¿A quién vendieron por 20 monedas? A Jesús se lo entregaron por monedas de plata. ¿Quiénes? Judas, que era un judío, sus hermanos. O sea, desde entonces, nuevamente haciendo lo mismo. Entonces, el Nuevo Testamento teniendo historias referentes al Antiguo Testamento. Todo lo que estaba sucediendo en el Nuevo Testamento era lo que tenía que padecer el Mesías, estaba escrito. Y otra parte importante es que le quitaron las ropas. ¿Cómo crucificaron a Jesús? Desnudo, sin ropa, ¿no? Entonces, muchas referencias hay ahí. Finalmente, ¿qué sucedió? Que venían de la libertad, pues nuevamente a la esclavitud y se van a Egipto y en Egipto son encarcelados, bueno, son esclavizados. Entonces, tenían la oportunidad de vivir al lado de Dios, haciendo lo correcto y no lo hicieron. Entonces, se esclavizan. Vamos de ahí. Éxodo 2, 23 al 25. Mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejidos se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. ¿Cuál era el pacto? Que los iba a bendecir. O sea, Dios quiere bendecirte y les dice, ok, ya te fuiste otra vez, quisiste matar a tu hermano, lo vendiste, te fuiste a Egipto, quedaste esclavizado, hiciste lo malo delante de Dios y otra vez quedaste esclavizado por las consecuencias de tus decisiones. No es decidir hacer lo bueno. Cuando tú decides hacer algo malo, pues mi rey, pues ya, o sea, si estás adicto, pues ya es tu tema, pero tú lo decidiste. No le eches la culpa, ay Dios, mira, ¿por qué está todo enfentalinilado? No sé cómo se diga, ¿no? Pues porque se echaba las pastas, ¿no? Entonces se hizo adicto, pero no le echen la culpa a Dios, fueron tus decisiones y quedaste esclavizado a ese tema. O sea, son tus decisiones. Decidir hacer lo que no es correcto. Entonces, de la esclavitud otra vez, ¿qué creen que hace Dios? Se acordó y dijo, ok, ahí voy otra vez. Por eso la Biblia, les digo, la Biblia habla la historia de cómo es Dios, de todas las oportunidades que nos da Dios.
Y en Éxodo 14, 16 y también el 30 y el 31 dice: Y tú, Moisés, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Así es como el Señor aquel día rescató a Israel de las manos de los egipcios, y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente delante de él. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. Y ahí va otra vez. Los rescata Dios. Otra vez. ¿Qué hizo Dios para rescatarlos? Hizo que pasaran por el medio del mar. Otra vez rescatándolo y el mar presente. ¿Se dan cuenta? Constantemente los símbolos en la Biblia. Y pasan por el medio del mar en seco y dice que así es como el Señor los rescató a Israel. Pero cuando vieron este poder, vieron el poder de Dios otra vez pasando ellos por en medio del mar rojo, otro tema. ¿Por qué creen que sea el mar rojo? ¿Qué simboliza el rojo? La sangre. Entonces pasan por en medio y cuando se dieron cuenta del poder, dice que pusieron su fe en el Señor y le creyeron a Moisés. Otra vez dije, no, si este Dios es, pues sí me quiere bendecir, ¿no? Ok, le creo. Y salen otra vez. Y antes de entrar a esa nueva vida, vuelve a suceder algo maravilloso. Y otro tema, conste que les estoy, de veras, son puros visteces que después cuando lean la Biblia van a entenderla mejor. Pero dice así, Josué 3, 5 y 12 al 16. Josué ordenó al pueblo: conságrense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Ahora pues, elijan 12 hombres, uno por cada tribu de Israel. Tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, éstas dejaron de fluir y formaron un muro a gran distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán, junto a Zaretán. A la vez, dejaron de correr las aguas que fluían en el mar de Arabá, es decir, el mar muerto, y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. Ese río que se detuvo es el río Jordán. El río, antes de entrar al río Jordán, yo tuve la oportunidad de estar ahí, por eso me puse mi playera. Es la entradita a Jericó, al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Y está ese río. Y antes de entrar, ¿qué creen? Se volvió a frenar el agua. Entonces les decía Josué, conságrense, y hubo 12 hombres, ¿no? Elijan 12 hombres, uno por cada tribu de Israel. ¿Se acuerdan que les decía los números? 12. ¿Qué creen que significa el número 12? Las 12 tribus de Israel, ¿no? Entonces, siempre el 12 está hablando, en este caso es la tribu del pueblo de Israel y de esa parte. Pero también, ¿saben quién? ¿Qué otros 12 hubo? Los 12 discípulos. Entonces, símbolos, números, colores, personas, nombres, ¿verdad? Pero algo que les quiero, y a mí me llamó mucho la atención porque esto lo aprendí en ese viaje que hice hace unos meses. Adán, dice aquí, antes dejaron de fluir el agua, se frenó, dice, y formaron un muro a gran distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán. ¿Verdad? O sea, desde un pueblo que se llama Adán, por ahí se frenó. ¡Pac! Y dice, junto a Zaretán, y a la vez dejaron de correr las aguas que fluían del mar de Arabá, es decir, hasta el mar muerto. La muerte desde Adán, o sea, más bien, el pecado desde Adán hasta la muerte se frenó.
para que pueda pasar el pueblo de Israel a la tierra prometida. Otro símbolo. Entonces, se frena la muerte que se originó desde Adán. Y ahora sí, vamos. ¿Cómo entran? Ayúdame, Dey. Josué 4, 14, 23 y 24. Ese día el Señor convirtió a Josué en un gran líder a los ojos de todos los israelitas, quienes por el resto de su vida lo respetaron tanto como habían respetado a Moisés. O sea, el día que pasaron que se frenó, que pasaron por el Jordán, Dios, me gusta esa parte, convirtió a Josué en un gran líder. Quédense de tarea, porque vamos a hablar, ahora sí ya terminando esta parte, vamos a entrar al bautismo. ¿Qué significa el bautismo? Quería dejar bien claro los símbolos. Pues el Señor su Dios secó el río a la vista de ustedes y lo mantuvo seco hasta que todos cruzaran, tal como hizo con el mar Rojo cuando lo secó hasta que todos termináramos de cruzar. Lo hizo para que todas las naciones de la tierra supieran que la mano del Señor es poderosa y para que ustedes temieran al Señor su Dios para siempre. ¿Por qué los hizo pasar por el Jordán? Dice, lo hizo para que todas las naciones de la tierra supieran que la mano del Señor es poderosa. Un gran líder que al pasar y frenar de una forma sobrenatural el agua del Jordán, manifestaba el poder de Dios. E hizo que todas las naciones de la tierra supieran que la mano del Señor es poderosa. Es poderosa para dar vida. Entonces, ¿por qué Jesús hizo lo que hizo? ¿Por qué Jesús entró al Jordán y le pidió a su primo Juan el Bautista que lo sumergieran en el agua? Dice Mateo 3, 13 al 15. Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Objetó. Hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que Dios establece, contestó Jesús. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Fíjense, esta parte cuando viene yo le diría lo mismo y la verdad eso me gusta esa expresión de Juan el Bautista. Cuando le dice, yo soy el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí. O sea, nosotros somos los que necesitamos que Dios nos rescate. Que Jesús sea el que nos salve como salvó en el diluvio, como nos salvó en el Mar Rojo, como lo salvó en el Jordán. Era lo que le estaba diciendo Juan el Bautista. Y Jesús ¿qué le dice? Hagámoslo como te digo. Pues nos conviene cumplir lo que Dios establece. Nos conviene hacer lo que es correcto de la mano de Dios, lo que le agrada a Dios. No nos conviene, o sea, le está diciendo a Juan, obedece, es necesario que me bautices. Y dice que entonces Juan aceptó bautizarlo. Y dice, lo voy a leer esta parte yo, dice, un día Jesús fue de Galilea al Jordán, dice, para que Juan lo bautizara. ¿De acuerdo? Dice, perdón, es que estoy leyendo mal. Dice, en esos días, Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Vamos a ver un poquito desde antes de que viniera Jesús y se presentara con Juan. Dice, su mensaje era el siguiente, el de Juan el Bautista, arrepiéntanse. O sea, ya no hagan cosas malas. Arrepiéntanse de sus pecados, de hacer lo que no es correcto. Ya bájenle a la pornografía, ya bájenle a sus groserías, ya bájenle a estar hablando de las chavas. Chavas, dejen de estar hablando de las otras chavas. Dejen de murmurar, dejen el chisme. Hagan sus tareas, no le mientan a sus papás. O sea,
todo ese tema le está diciendo, oye, ya bájenle y regresen y vuelvan a Dios, porque el reino de Dios está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo, es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle el camino. Yo les digo, ábranle su corazón. Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Qué hacía la gente? Mateo 3, 5 al 6. Gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán, salía para ver y escuchar a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él las bautizaba en el río Jordán. Del pecado que tenías desde Adán hasta ahora, que estás muerto, hasta vivir en el mar muerto. ¿Sí? Dios, o sea, si tú te arrepientes y confiesas que la has regado, ¿qué es eso? Cuando es confesar tus pecados es, me he equivocado, me enojé, le tiré hate a mi hermana. Entonces, es cuando tú puedes llegar delante de Dios y decir, perdóname. Y entonces Él los sumergía en el Jordán y los sacaba. Ese era lo que hacía Juan el Bautista. Y lo explica en Mateo 3, 11 y 12. Yo bautizo en agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Está listo para separar el trigo de la paja, con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Otros puntos importantes. Juan decía, yo los bautizo en agua. A aquellos que se arrepienten, para que vuelvan a Dios. Entonces, cuando tú te arrepientes y vas con Dios, ¿qué crees? Estás regresando al Edén, estás regresando al lugar del deleite. Y Dios es lo que quiere que regreses a ser libre de tus pecados, que no estés, ahora sí, pues esclavizado de tus mentiras. Ya quiere que vayas y le digas a tu papá, me eché esta materia, perdón, voy a cambiar. Estoy arrepentido, papá, perdóname, mamá, perdóname. Eso es lo que Dios quiere, que nos arrepentamos de corazón y que volvamos a Dios. Y entonces Juan el Bautista les dice que va a venir uno superior a él, el que los bautizará en el Espíritu y con fuego. Entonces, es cuando explica Juan el Bautista esto. Y dice esto: un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan trató de disuadirlo y dice, yo soy el que necesita ser bautizado por ti. Entonces, esta parte la habíamos leído, pero este es el punto culminante que quiero que les quede bien claro. ¿Por qué es importante bautizarnos? ¿Qué sucedió en el bautizo de Jesús? Dice esto, tan pronto, en Mateo 3, 16 y 17, otro Juan 3, 16, este es Mateo 3, 16 para que se acuerden ahí de las citas. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. ¿Recuerdan? Sale del agua. Dice, y en ese momento se abrió el cielo. Y se vio el Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él, al que te llamó la atención el tema de la paloma. Y una voz desde el cielo decía, una voz, ¿recuerdan dónde se había escuchado una voz? En Génesis, ¿no? Y en Génesis. Entonces, una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Eso sucedió en el momento del bautizo de Jesús. ¿Qué
¿Qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Se vuelve a estar presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Porque está el Hijo representándonos y saliendo del mar, del agua para un nuevo nacimiento. Se abre el cielo, se ve a una paloma bajar sobre la faz de las aguas. ¿Se acuerdan que el Espíritu de Dios revoloteaba sobre la faz de las aguas? Es esto que dice aquí, que hay uno dice, y se vio el Espíritu bajar como una paloma y posarse sobre él. El verbo en el hebreo de Génesis, ese de revolotear es como aletear. Entonces, cuando baja el Espíritu Santo en forma de paloma y lo ven, el judío recuerda y dices, wow, como en el Edén. Perdón, como en el principio de la creación. Estaba nuevamente viniendo Jesús a arreglar el caos de la vida de su pueblo. Eso es lo que simboliza el bautizo. Sucede que está presente ahí. Y además, se oye la voz de Dios. Y cuando dijo Dios, hágase la luz, ¿saben quién decía que es yo soy la luz del mundo? Jesús. Se estaba haciendo la luz para nosotros que estábamos viviendo en oscuridad. Ese momento es crucial para nuestra vida. Por eso es que Jesús nos lleva del caos o nos saca del caos a una vida de deleite nuevamente. De hacer lo correcto, es el hombre, pasa a hacer lo incorrecto. Pasa el hombre de la vida a la muerte, de la libertad a la esclavitud. Tenemos todas esas oportunidades de estar en la compañía de Dios al exilio, a vivir en un desierto. No nos conviene. Jesús nos invita a salir de un mar de caos y a entrar a un lugar de deleite a su lado. A un lugar en donde hay un manantial de agua viva, no agua salada. ¿Saben cuál es el lugar más profundo, más bajo del mundo? El Mar Muerto. ¿Saben por qué le dicen el Mar Muerto? Porque no hay vida. Es tan salado que no hay vida. Pero Dios en el Jordán frenó la muerte que había, ahora sí, todo lo que originaba desde Adán hasta la muerte, a través del Jordán. Y era lo que significaba. Por eso Jesús corta nuevamente y sale del Jordán. Ahora, por lo anterior, para concluir. Y esto lo platico porque algunos se bautizaron y otros se van a bautizar en 2 semanas. No sé quién, apúntense, me mandan un mensajito y ya sabré quién. Entonces, ¿qué simboliza la ordenanza del bautismo en agua? Jesús les dijo a sus discípulos, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que obedezcan todo lo que les he mandado. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Si tú haces lo correcto, Dios te dice, te aseguro que voy a estar siempre contigo. Y les manda a los discípulos que bauticen. 2 ordenanzas hay, solo 2, la Santa Cena y el bautismo en agua. Pero quise, la verdad, aventarme todo este estudio un poco más largo de lo normal, por lo regular me aviento 40 minutos, pero porque quería que tuvieran bien claro el tema de los símbolos, porque estoy seguro que cuando leas la Biblia le vas a entender más. Ahora que sabes que hay números, que hay colores y que el mar rojo que tiene que ver con la sangre y que el vino tiene que ver también con la sangre y empiezas a hacer esas analogías, vas a entender mejor la Biblia. Vas a
entender mejor la historia de Jesús y a qué hacía referencia. Entonces, había que bautizarse. La palabra bautismo viene del griego y significa sumergir, hundir, ahogar o sepultar en agua. Es lo que significa bautismo. ¿Recuerdan cómo acabó con la mala humanidad? Hundiéndolos, sumergiéndolos en el diluvio. Entonces hay 3 conceptos aquí en el bautizo a los que se puede hacer referencia. También hay un tema de lavamiento. Los sacerdotes se lavaban para entrar a la presencia de Dios, para cumplir con el ritual del templo. 2, la libertad venciendo la muerte inminente a través del agua. Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud a través de pasar por el mar muerto en seco. Y 3, la muerte y la sepultura de Jesús. También a eso hace referencia. Renaciendo, por eso se tenía que sumergir y simboliza que estamos renaciendo, ¿no?, a una nueva vida limpia y libre de haber pecado, de las consecuencias del pecado y del poder que vence a la muerte, que es el poder de Jesús. Dice, para terminar, 1 Pedro 3:21. La cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Esta playera me la regalaron porque ayudé a un amigo a bautizar a algunas personas en el Jordán. Tuvimos la oportunidad de ir. Pero esa es una decisión. No es que te lave el cuerpo, sino es ese compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Es decir, yo decido seguirte, Señor. Esta salvación es posible porque Jesús venció a la muerte, fue sepultado y a los 3 días resucitó. Entonces, en el momento que tú te arrepientes, le pides perdón a Dios, Dios te puede dar vida y una vida abundante. Gálatas 2:20 dice: He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Lo que ahora vivo, lo vivo porque le creo a Dios. Ya no le voy a hacer caso a los demás, aunque me digan, no te pasa nada, no morirás, no te vas a hacer adicto, al contrario, hoy la vas a pasar a todo dar. Yo le creo a Dios. Es cuando tú decides hacer lo correcto delante de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando nos bautizamos? Manifestamos públicamente, era lo que decía Daniel Somoan. Pero esa parte, por eso lo dejé al final, porque a veces ya tenemos los conceptos aprendidos. No me interesa. Me interesa que conozcan el fondo de las cosas. Y el fondo de las cosas es que Dios está tratando de rescatarte permanentemente. ¿Qué significa cuando tú te bautizas? Si tú decides bautizarte, primeramente estás diciéndole a todos los demás lo que sucedió en tu interior. Le estás diciendo que le crees a Dios. Y que estás dispuesto a hacer lo correcto, a hacer lo que Él diga. Eso es lo que he decidido creerte, Dios. En Marcos 16:16 dice, y el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Pero la base es creer. ¿Qué otra cosa sucede? O manifestamos que eres una nueva persona y que Dios te hizo de nuevo.
O sea, ya no soy el mismo. De ahora en adelante, les digo a todos, y era lo que decían cuando llegaban los judíos delante de Juan el Bautista, decía, hey, yo la he regado, la he cajeteado bien feo, bien gacho. O sea, no soy mejor que usted, soy peor, pero estoy arrepentido. Y entonces Juan el Bautista le decía, ven y te bautiza. Y lo bautizaba, lo sepultaba. Y Juan 3:5 dice, yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ese nuevo nacimiento es personal, es una decisión. También dice, manifiestas que te has arrepentido de haber ignorado a Dios y que has decidido hacer lo correcto delante de Él y que ya no vas a ignorar lo que Él dice. Por eso en Hechos 2:38 dice, arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Recuerdan que Jesús, cuando fue bautizado, quién bajó? El Espíritu Santo. Cuando tú le crees a Dios y le pides que te perdone, entra en tu corazón, entra en tu vida el Espíritu de Dios. Ahora, por otro lado, y por último, también manifiestas que ahora quieres honrarlo y que quieres que su Espíritu Santo, que ya entró en ti, te guíe a amar y a servir a los demás. Dice 1 Corintios 12:13. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, ¿quién nos bautiza? El Espíritu de Dios. Y eso sucede a ti en lo personal. Lo que sucedió, y eso es lo que espero que pienses si tú te vas a bautizar en 2 semanas. Que para los demás quizás no lo perciben, pero para ti en tu corazón, en el momento que estás renaciendo y saliendo del agua, porque es por inmersión, o sea, te sumerges completamente y así es como lo hizo Jesús. Dice, en ese momento se abren los cielos y el Espíritu Santo baja como una paloma. Pero sobre todo porque tú vas a dar un breve testimonio el día que te bautices, vas a platicar brevemente por qué te estás bautizando, qué has decidido. Y en ese momento estoy convencido que Dios estará diciendo, este es mi hijo amado. Y estoy muy complacido con esta chava, con este chavo, porque me ha creído. Y me ha dado la oportunidad de salir de un mar de caos a un lugar donde hay un manantial del que brotan ríos de agua viva. Soy hecho nuevo. Soy nuevo. Para que todos los demás, yo estoy seguro que si tú decides eso, Dios va a hacerte un gran líder, una gran líder como Josué. Y todos los demás sabrán que el Dios tuyo, el Dios verdadero, Jesús el Mesías, tiene el poder para darte una vida llena de deleite. Y les decía, nos dice la palabra en Hechos, ¿y ahora qué esperas? Levántate y bautízate y lávate de tus pecados, invocando su nombre. ¿Entienden por qué decía Jesús que era necesario nacer de agua y de espíritu? Bueno, cuando tú recibes a Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y dice Gálatas 3:26-27, les decía Pablo, todos ustedes son hijos de Dios, mediante la fe en Cristo Jesús. Y en ese caso, toda esa iglesia en Galacia, dice,
se habían bautizado, porque dice, porque todos los que han sido bautizados en Jesús, en el Mesías, que estaba escrito que habría de venir, han sido revestidos del mismo Mesías. Es decir, el que está en tu corazón es Jesús. Entonces, eso es lo que significa el bautizo. Y es esa enseñanza que hoy quiero que te lleves. ¿Qué significa el agua? Constantemente Dios nos está rescatando del agua, del caos, para darnos una nueva vida. Así que hoy está en ti la decisión. Es necesario arrepentirte. Es necesario decirle voluntariamente a Dios que ya no más estar alejado de Él, que ya no más hacer las cosas incorrectas, hacer las cosas que nos dicen los amigos. Tú sabes bien lo que es correcto. Dios te lo está poniendo en tu corazón. Hazle caso. Y entonces podrás evitarte una vida de caos y tener una vida de deleite. No significa que no va a haber problemas. Lo importante es que en medio de los problemas tú vas a ver a Jesús cuidándote, rescatándote y sacándote victorioso. Como lo hizo con el pueblo de Israel, como lo hizo con Noé, como lo hizo con José, como lo hizo con Pablo, como lo hizo con cada uno de aquellos que han creído o que hemos creído. ¿De acuerdo? Entonces, es importante hacer lo correcto. Le dijo Jesús a Juan el Bautista, hagamos lo correcto, bautízame. Hagan lo correcto. La Santa Cena es una ordenanza. En su momento la haremos, no la hemos hecho más que con el staff. Aquí la vamos a hacer en algún momento, que es la Santa Cena, y lo volveremos a platicar un poco, pero hoy es el momento de que decidas, si tú lo quieres hacer, bautizarte. Pero lo que hay que hacer primero es creer. La pregunta es, ¿le crees a Dios? ¿Crees? Y más allá de creer, ¿has hecho cosas incorrectas? Esa es la pregunta. ¿Has ignorado a Dios? ¿Has hecho cosas que te dijeron que no eran correctas hacerlo porque te iban a afectar? Si lo has hecho, pídele perdón a Dios. Hoy es el momento. ¿Quieres pedirle perdón a Dios? Vamos a orar. ¿Quieres recibir a Cristo y recibir el perdón de Él? Bueno, hoy es el día. Así que ahí donde estás, inclina tu rostro. Dice la palabra que donde dos o más están reunidos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Dios está aquí, enfrente de ti y de mí. Y dile así, hazlo ahí en tu corazón, Él te escucha y dile, Señor, tú sabes y yo sé que he fallado, que he hecho lo incorrecto, que le he hablado mal a mis papás, que le he hablado mal a las personas que amo. He explotado muchas veces, Señor. Te pido que me perdones. No quiero seguir así, Señor. No quiero que me domine mi temperamento. Quiero que tú tomes el control de mi vida. Perdóname, Señor. No quiero vivir en el caos. Quiero que me des la oportunidad de bendecirme nuevamente. Quiero vivir como Adán vivió en el Edén, pero quiero hacerlo sin fallarte, Señor, otra vez. Reconozco que he pecado, pero también sé que hace 2000 años tú estabas en la cruz ofreciéndome la salvación. Hoy la acepto. Acepto que tú estuviste en la cruz para pagar todas estas cosas malas que he hecho. Perdóname.
Te abro la puerta de mi corazón. Te pido que entres, que tu Espíritu Santo entre en mi corazón y que me guíe y que me dirija de ahora en adelante y que me prevenga de hacer lo malo y que no me deje, Señor, caer ni ser débil, que me dé fuerza para que puedan ver los demás que tú me has transformado. Reconozco que el día de mañana, que llegue al cielo, tú me vas a conocer, Señor, porque hoy estoy abriéndote mi corazón, porque hoy te estoy pidiendo que tengas misericordia de mí y me perdones. Yo sé que me amas, Señor, y perdóname por no verte amado como tú me has amado antes. De ahora en adelante, guíame, dirígeme y te acepto que tú eres mi Salvador personal, que pagaste por mí en la cruz y por lo tanto, de ahora en adelante, te pido que seas el Señor y que me guíes en el camino que debo de andar, que me lleves a ese lugar, esa tierra de bendición que tú prometes. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si tú oraste e hiciste esta oración ahí en tu corazón, ahorita hay fiesta en el cielo. Cristo está en tu corazón. El Espíritu Santo está en tu corazón. Y eso es lo que te da la salvación. Eso es lo que te va a dar la vida eterna. O lo que te da la vida eterna. Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, un nuevo nacimiento. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que si tú recibiste a Cristo en tu corazón y haces lo correcto, dice el Señor que estará contigo por siempre, por toda la eternidad. Nadie te lo va a quitar, nadie te lo va a quitar de tu corazón. Tú y Él, para todos lados. Tú y Él, tomando decisiones juntos. Platiquen con Él. Platiquen en la noche. No estoy hablando de rezar, no estoy hablando de orar repetidamente. No. Estoy hablando de que charlen con Dios. Señor, este examen está bien perro. Este maestro es bien gacho. Ya estudié, pero tengo miedo. Dame paz para que no me ponga nervioso. Platíquenlo así, normal, lo que sienten. Señor, me cayó bien gordo lo que me dijo mi mamá. No hagas que sienta yo esto que estoy sintiendo. Así es como se platica con Dios. No es, oh Dios, gracias por Él. Es alguien con el que pueden platicar, con el que pueden charlar. Lo que menos quiero son chamacos religiosos, jóvenes religiosos. Creo que a ustedes no les gustaría, ¿verdad?, tener una novia religiosa y mojigata, pero sí una chava íntegra. Y a las chavas también un chavo íntegro, con principios bien plantados, con fundamentos bien sólidos, y no nada más ahí que estén buscando likes, enseñando, ¿no? ¿Va? Entonces, el Señor tiene una propuesta de vida maravillosa. Que Dios los bendiga. Perdón por lo largo, pero necesitábamos terminar o tener bien claro este estudio, ¿no? El que esté interesado en el grupito de WhatsApp, díganme, les puedo mandar todas estas notas si las quieren. Y también, quien se vaya a bautizar dentro de 2 semanas, recuerden que en 2 semanas no va a haber estudio aquí. Vamos a tener la reunión en la Quinta Mitras a la 1:00 p.m. Pueden ir, me avisan quién va a ir y pueden ir porque algunos se van a bautizar y quieren ir a ver cómo es un bautizo. Bienvenidos, ¿no? Cómo es un bautizo que lo tratamos de hacer bíblico y para cumplir en el Señor, ¿no? Entonces, esta ordenanza se vale. Y el próximo fin de semana va a haber fiesta mexicana aquí. Así que también Dios nos da la libertad de gozarnos y dirigir. Vamos, y divertirnos. Entonces, bueno, que Dios los bendiga. Dudas, preguntas, bienvenidas.
Y bueno, bienvenidos los nuevos. No siempre es así, vengan para la otra, ¿no? Porque a lo mejor tú pide mucha información, pero los que se van a bautizar espero que lo tengan más claro. Y recuerden, yo espero que se abra el cielo y que cuando se estén bautizando en su corazón ustedes escuchen la voz de Dios diciéndoles, esta es mi hija y estoy bien complacido, este es mi hijo y estoy bien complacido con él y con ella. Va a estar bien padre. Que Dios los bendiga.